Muy bien, bueno, Gracias, Fernando. pues de nueva cuenta, muchísimas gracias a todos, gracias a Roberto Mejía y a Fernando por ayudarnos a coordinar esta reunión y bueno, a Alejandra y a Pablo, pues por ayudarnos en el proceso, ¿no? Hoy va a ser una sesión diferente. Habitualmente estamos acostumbrados a ver una presentación, a seguir ahí una secuencia o a seguir a los presentadores a través de un PowerPoint o algo así. Sin embargo, como fue anunciado, la sesión de hoy es conversando ahí con los expertos y el tópico es riesgo sencillo, ¿no? Riesgo sencillo, y corríjanme, Alejandra, Pablo, básicamente estamos hablando de PYME y casa habitación, ¿no? Que serían principalmente los dos tópicos. Tenemos ya una serie de materiales que el equipo de Mafre nos ha hecho llegar, que las compartiremos con todos ustedes posteriormente a la sesión, junto con el video como habitualmente lo hacemos. Y bueno, les pedimos a nuestros participantes que nos ayudaran con preguntas. Tengo yo ya una serie de preguntas, entonces la dinámica justamente va a hacer eso, preguntas y respuestas. También en el camino pueden irnos regalando las preguntas. Por ejemplo, ya tenemos aquí ahorita una de Eulogio Aldama, que pudiéramos arrancar con él, que está en el chat. Y bueno, Eulogio nos dice que si pueden explicarnos, por favor, cuál para la cobertura de terremoto para créditos hipotecarios, a qué suma asegurada se puede asegurar el departamento o bien hipotecado. Sí, no sé, Claro que Pablo, sí, Alejandra. sí, por supuesto. De hecho, para todo lo que son créditos hipotecarios y todo lo que es bueno, pues este tipo de servicios que se encuentran en el mercado, el tema del producto de casa habitación es una excelente opción. Lo único que pasa es que es un complemento, ¿no? Normalmente el crédito hipotecario siempre viene acompañado en automático de un seguro de vida y un seguro de daños por parte del banco, ¿no? Que es el que se ofrece normalmente, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer antes de poder solicitar un seguro en casa habitación, pues es averiguar cómo está el seguro que normalmente se ofrece en el tema del banco, ¿no? Revisar qué tipo de circunstancias, si son a saldos insolutos, si es a valor reposición, si es solamente por el valor del crédito. Hay muchas variantes, ¿no? Y cada uno de estos, pues ahora sí que créditos, pues están hechos a la medida y según las condiciones de lo que ofrece el banco. Entonces, primero, pues sería la primera recomendación que el mismo cliente solicite esa información. Esa información se las debe de proporcionar el banco. Muchas veces, pues ahora sí que por temas de trámite, etcétera, a veces se omite entregar realmente la póliza de daño. Simplemente sabe uno que la tiene, pero hasta que no la pide al banco, pues es cuando puedes llegar a enterarte de las condiciones en las que está uno asegurado. Diciendo todo esto, pues ahora sí que el paso siguiente es, si uno ya tiene un seguro hipotecario, revisar cómo podría ser el complemento de su aseguramiento, ¿no? Al final el complemento lo único que hace, o la póliza de hogar que se debe contratar cuando se tiene un crédito, siempre debe de ser a valor reposición, porque pues ahora sí que el objeto del seguro pues está enfocado a todo daños, ¿no? Sin embargo, normalmente pues se va a tener que poner un beneficiario preferente en dado caso que tengamos una concurrencia en las coberturas, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando existe esa concurrencia, pues vamos a tener la posibilidad de tener, pues ahora sí que cada aseguradora, sea la del banco o seamos nosotros, vamos a estar pagando la proporción que nos toque de acuerdo al nivel de aseguramiento que tenga la póliza. Entonces, esa primera base pues va a estar concurrida, sin embargo, pues el asegurado va a tener cierto, pues ahora sí que protección. Ahora, en lo que ya no hay concurrencia y a lo que hay posterior y lo que hay por arriba de esa concurrencia, pues el seguro de Mafre va a pagar a ese valor de reposición que hace falta, ¿no? Independientemente de lo que haya en el crédito, y ahí sí existe una indemnización concreta al mismo. Entonces, digamos que cuando se tiene un crédito hipotecario, sí, por supuesto, se puede asegurar. De hecho, se recomienda asegurar con una póliza adicional. Sin embargo, se tiene que estar consciente que se van a tener dos seguros, ¿no? Y que va a haber una parte, una concurrencia, y en donde obviamente pues el seguro que nosotros ofrecemos va a ser de nivel completo. Ese sería
digamos, la respuesta. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo, yo creo que muy clara. Después, Eduardo Carrillo, que estas son de las preguntas que teníamos ya, que nos habían enviado anteriormente, nos dice para el seguro de PYME, ¿por qué están tan restringidos los giros? Bueno, el hecho de restringir los giros tiene un objetivo. Realmente son giros que nosotros tenemos un cierto interés y apetito de riesgo ante estos giros, ¿no? Lo abrimos a una, pues prácticamente una presuscripción sobre casos que nosotros admitimos como pues los más seguros, los que no tienen tanto riesgo y que tenemos posibilidad de, pues ahora sí que hacer una cuota fija o unas cuestiones sobre ciertas variables en donde se puede realmente construir una tarifa. Ese es el motivo principal, es un apetito de riesgo. Ahora, sin embargo, lo que hemos estado haciendo en PYME es tratar de ampliar un poco el espectro, ¿no? Tratando de ir aceptando poco a poco pues ciertos giros que van siendo adicionales, ciertos conceptos, porque al final es cierto que un giro en específico, hoy en día con tanta variabilidad que existe en el mercado, pues vamos a tener un sinfín de posibilidades, ¿no? Entonces, el hecho de que existe ese sinfín de posibilidades, lo que menos queremos es seguir complicando un catálogo de giros que vayamos agregando y que prácticamente sea imposible en que encontremos luego el giro que realmente debe de ser. Entonces, lo que queremos cambiar un poquito es el concepto, ¿no? Decir, oye, a ver, si es una tienda de abarrotes que funciona como una tienda de abarrotes, puede haber algunos símiles en el mercado que podrían llegar a pegarse a ese giro, ¿no? Lo que nosotros sugerimos es si tienen un giro que no se adapta exactamente, pero se parece mucho a uno de los que está en los listados, nosotros lo que sugerimos siempre es primero acérquense con su comercial si lo pueden realizar, ¿no? Si tienen esa posibilidad de hacerlo en algún modo, de algún modo, ellos mismos se acercarán con el área técnica o si ya tienen conocimiento de que se puede realizar en algún punto, pues se les dirá, oye, este giro lo puedes meter dentro de esta parte de SEGUPYME, ¿no? Eso es bien, bien importante, además de pues todo lo que viene siendo los correos electrónicos, ¿no? Lo que viene siendo el correo, pueden ahí levantar su duda sobre, oye, tengo este giro, obviamente que sea algo apegado, ¿no? Porque si realmente estamos preguntando por una colchonera o algo que no tiene absolutamente nada de nuestro apetito, por supuesto está completamente excluido, pero si son cosas que se pudieran parecer o algo medio combinado que de alguna manera pudiéramos estar aceptando, en ese tipo de cosas lo que sugerimos es preguntar, ¿no? Preguntar al comercial o preguntar vía correo electrónico por riesgosencillo@mafre.com.mx que ayudará mucho a poder agilizar también las respuestas, ¿no? Claro, yo creo que es interesante esto que nos comentas, en particular el tema de que, bueno, pues existe un correo específico sobre riesgo sencillo, al cual podemos hacer directamente nuestras preguntas. Creo que eso también, yo creo que es importante y a lo mejor reforzarlo y sin duda nos puede ayudar mucho para identificar efectivamente sobre qué tipo de riesgos sí podemos seguir y cuáles pues, no vale la pena dedicar el tiempo por la falta de apetito de riesgo, ¿no? Muchísimas gracias, Correcto. Pablo. Después de Carlos Guzmán, justamente nos hace varias preguntas. Mira, la primera de ellas es, ¿en el seguro de hogar se pueden cubrir los riesgos hidrometeorológicos en la zona alfa 1? Esa es la primera. Hay otras dos. Sí, claro. Bueno, nosotros aceptamos riesgos en alfa 1, alfa 2, alfa 3, incluso hasta en litorales de Pacífico, Atlántico, obviamente península de Yucatán. Ahora sí que estamos cubriendo en todo tipo de zonas. Es cierto que hay unas ciertas limitantes para la parte de cuando estamos en primera línea, cuando estamos a menos de 500 metros del mar o a 250 metros de río, lago, laguna. Ahí sí es necesario una revisión exhaustiva, no estamos abiertos nosotros a hacerlo a nivel general en zona aliados, sí existen ciertas restricciones, cierta reciprocidad de primas que necesitamos tener con el agente que realmente quiera tener este tipo de riesgos, ya se analiza particularmente, se piden fotografías, ahora sí que ya hay un montón de requisitos y no está sujeto a ninguna aceptación previa, ¿no? Ya realmente se hace una suscripción ya muy particular y está sujeto a nuestra valoración para ser aceptado, ¿no? Pero Alfa 1, por supuesto, está más que dado en la posibilidad de cubrir. Ok, hay que plantear el negocio ya para que ustedes puedan analizarlo desde la perspectiva de riesgo, ¿no?
Muy bien. Perfecto. Y también de Carlos Guzmán nos dice, en el seguro de PYME se pueden proteger ranchos que tengan instalados silos mecánicos, silos metálicos con sus accesorios y bodega de almacenamiento. Perdóname que se me interrumpió aquí, ¿me puedes repetir? Claro, en el seguro de PYME se pueden proteger ranchos que tengan instalados silos metálicos con sus accesorios y bodegas de almacenamiento. Como tal, debería de estarse asegurando, o sea, se podría llegar a asegurar ranchos si lo hemos realizado. Obviamente sí se necesita revisar muy bien el tipo de materiales con los que están hechos estos silos, si es metálico, pero metálico de qué tipo, si va a ser de estructura ligera o realmente si tiene algo de concreto, si está comparado con algún tipo de estructura fija, realmente bien puesta, que no esté realmente tan expuesta al tema también de robo, si es un silo que no tiene, o sea, acuérdense que bodegas nosotros las hacemos siempre con vigilancia, ¿no? En ese rancho pues tendría que haber una vigilancia a las 24 horas. Eh, Tendríamos que revisar perfectamente bien esas estructuras, pero de que se puede analizar, pues yo invitaría a que nos compartieran realmente el tipo de riesgo para revisarlo y si hay alguna pregunta o duda adicional sobre Normalmente el rancho tiene varias estructuras, ¿no? Es como pues existe obviamente todo lo que está expuesto a la intemperie, pero va a haber muchas otras cosas como estructuras independientes que algunas pueden tener construcciones diferentes y eso es importante aclararlo para revisar si se puede hacer como un todo o se tendrían que hacer por una estructura independiente cada una. Habría que revisar el caso en particular. Ok, pero en principio, bueno, no es un no, hay que proponer el riesgo. Sí, Buenísimo. también qué tipo pues ahora sí que en los hilos entiendo, pues va a ser grano o no sé si hay alguna cuestión ahí particular, pero de que se puede realizar es muy probable que sí. Claro, el tema de los granos, pues sabemos que tenemos la situación de combustión espontánea, ¿no? Y si es Es correcto. metálico, el riesgo se agrava, ¿no? Por eso yo creo que sí es importante evaluar el riesgo y en particular lo que comenta Carlos, los accesorios que tenga y las protecciones que tenga el propio silo para evitar justamente el tema de la combustión espontánea, Correcto. ¿no? Muy bien. Hola, buenos días a todos. Disculpen la tardanza, pero tenía problemas con mi computadora. Aquí quisiera reforzar mucho este tema, Juan Alberto. Es muy importante lo que mencionó hace unos minutos Pablo, que es importante. Este tipo de negocios muy particulares, es muy importante apoyarlos con un poco de reciprocidad de negocio para que sea más nutritivo para nuestra área de suscripción, pues valorar, ¿no? Tener un equilibrio en la balanza de, pues, oye, este es una gente con potencial, con negocios interesantes, y nos está acercando uno de esos negocios difíciles que de suscribir, pues bueno, vamos a hacer un esfuerzo de poder equipararlo. Realmente es muy importante que nos ayuden con el tema de reciprocidad de negocio, solamente para dejarlo ahí muy remarcado y que también nuestra área técnica tenga más posibilidades de poder aceptar este tipo de negocios. ¿Vale? Buenísimo. Muchísimas gracias, Roberto, ahí por el comentario, muy válido. Bien, otro de nuestros participantes, aquí anónimo, nos dice, un cliente vive en una zona de minas y de repente existen movimientos por esa causa. Entonces, la pregunta es si el seguro cubre un tema de temblor por la situación de las minas. De la mina, entiendo, ¿me dijiste mina? Minas, sí. Sí. Mira, como tal el tema cuando existen este tipo de movimientos que no son realmente de tema natural, están completamente excluidos de la póliza. Todo lo que sean movimientos provocados por alguna construcción o alguna, pues en este caso en estas minas, sí están excluidos de la póliza. ¿Por qué? Porque realmente la responsabilidad que va a tener pues quien está provocando este tipo de riesgos, pues es quien tendrá que hacer la indemnización pertinente a quien sea afectado, ¿no? En caso de una construcción, pues será la constructora. En caso de esta minera, si realmente causa un daño a estos, pues ahora sí que área residencial, sea un negocio, sea un hogar, tendría que responder por este tipo de riesgos, ¿no? De hecho, pues cualquier tipo de negocio que se dedique a hacer este tipo de actividades tiene por fuerza y por obligación, por ley, tener un seguro de responsabilidad civil que contra terceros, y es donde ahí tendría que responder. No quiere decir que no le vayan a pagar, sino simplemente quien es responsable es quien aquí tendría que estar asumiendo esa indemnización. Ok, muchísimas gracias.
Después, María Meléndez nos dice, para la indemnización de objetos de seguro de casa, ¿son necesarias las facturas del menaje? No, como tal, todo lo que en casa habitación y de hecho ya también para negocio, todo lo que es en pyme, ya no es necesario de ninguna manera tener las facturas ni los tickets que comprueben esa preexistencia. Sin embargo, sí es importante tener cuidado. Por supuesto, recomendamos siempre tener ese tipo de documentos porque van a facilitar mucho más y van a agilizar el tema del siniestro en todos los sentidos, ¿no? Si se puede ir guardando ese tipo de cuestiones, va a ser mucho más ágil todo. Sin embargo, sí recomendamos que cuando se contrata la póliza del negocio o se contrata la póliza de casa habitación, siempre se tomen fotografías, videos, sobre todo de cuestiones y objetos que sean muy susceptibles al robo o que sean pues, difíciles de comprobar que existían, pues ahora sí que ropa o algunas cuestiones que normalmente es difícil decir, oye, yo tenía ropa de marca tal, etcétera, pues sí es importante tener algún sustento que va a ser mucho más fácil la parte de la indemnización. Si no, el tema que siempre sucede en estos casos es que la preexistencia siempre queda a cargo o la carga de la prueba queda con el asegurado, ¿no? Y entonces eso hacemos, pues nos metemos en, oye, consígueme tal, necesitamos alguna fotografía, algo que realmente demuestre este tipo de bienes existieran, ¿no? Eh, sí, por supuesto, es importante aclarar que en la parte de negocio, ahora que ya estamos otorgando equipo móvil, en equipo móvil para la parte de Segupime, ahí sí es estrictamente necesario una factura a nombre de la empresa, que obviamente los equipos sean a nombre de la empresa y que no estemos ahí nada más con fotografías. Es el único caso en donde no hemos cedido esa parte de fotografías, pero todo lo demás sí se puede sin ninguna factura y sin ningún ticket como tal, ¿no? Pueden ser manuales, pueden ser cajas, pues cargadores de los mismos aparatos electrónicos, todo este tipo de cosas son ya aceptadas para poder hacer una preexistencia del bien. Claro, que existe evidencia, ¿no? Del bien que en algún momento se está Claro. reclamando, ¿no? Ok. Claro, y evidencia que sea propia, ¿no? También lo que muchas veces no es válido es que le tomen fotografía, pero al objeto que está en el aparador donde lo venden, ¿no? Que eso Claro. no hace ninguna preexistencia loable, ¿no? Normalmente pues debe estar los equipos dentro de casa, etcétera, ¿no? Que estén bien instalados. Hay hasta marcas mismas de humedad, sobre todo en equipos fijos, etcétera, que pueden de alguna manera demostrar que existía ciertas cosas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Elena Gama nos pregunta, dice, cuando en un huracán se rompe un ventanal, ¿qué cobertura se afecta? ¿La de cristales o la de edificio? Mira, lo que hemos hecho y nosotros lo hacemos muy a favor del asegurado, ¿no? Normalmente si se rompe nada más un cristal por el tema de fenómenos hidro, pues va a ser muy difícil poder afectar la cobertura de fenómenos hidro por el tema del deducible. Sin embargo, sí hacemos nosotros mucha conciencia en donde si tienen contratada la cobertura de cristales, se le puede amparar en cobertura de cristales sin ningún problema. Entonces, ahí nosotros aceptamos, ¿no? Aceptamos y damos ese beneficio aparte del asegurado. Sin embargo, cuando es del todo, ahora sí que toda una afectación muy grande y que puede haber sido afectado por la parte de fenómenos hidro, en donde ya se afectó un deducible, ahí puede entrar perfectamente dentro de la cobertura de fenómenos. Entonces, dependerá del tipo de riesgo, en donde qué tanto ha sido afectado y si hacemos el juego de favorecer mucho al asegurado. No puede ser en cobertura de cristales, si realmente solo es una afectación muy parcial, muy pequeña, se puede pagar perfectamente en cristales y si no, ya sobre una afectación total para que la suma asegurada pueda llegar a cubrir algo mucho más completo, pues será en la cobertura de fenómenos hidrometeorológicos. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, sin duda el tema aquí, principalmente de ahí, la pregunta es la aplicación de deducibles, ¿no? O bien eventualmente que la suma asegurada de cristales sea suficiente para cubrir un ventanal si este es muy grande, ¿no? También. Exactamente. Aquí sí, por eso te digo que nosotros siempre jugamos ahí a favor del asegurado, ¿no? Al contrario de lo que se pudiera pensar de, no, aquí te explico fenómenos hidro y para evitar pagar. La póliza de casa habitación es una póliza que va que es muy de buena fe, ¿no? Y que es muy noble en ese sentido. Entonces, ese tipo de cuestiones las tenemos ya también muy homologadas en la parte de siniestros y así es como se han realizado las indemnizaciones. Ok, muchísimas gracias, Pablo. Después, César Contreras nos dice que si con la opción de todo riesgo se cubre también terremoto y riesgos hidrometeorológicos para contenidos. Como tal,
la estructura de las pólizas, están las dos empaquetadas, bueno, y también la tercera de gasolineras, siempre tienen tres secciones completamente independientes, ¿no? Lo que viene siendo la sección de edificio, la sección de contenidos y ya las secciones de responsabilidad civil, lo que viene siendo ya las coberturas opcionales. Primero hay que distinguir entre esas dos, ¿no? Lo que viene siendo la parte de edificio y la parte de contenidos. Independientemente, en automático, la cobertura básica de todas las, ahora sí que de todos los paquetes, viene siendo la cobertura de incendio y todo riesgo, ¿no? Eso es la cobertura básica que viene en automático, sea que tengas contratado edificio o sea que tengas contratado contenidos. Adicionalmente a esto, es importante decir que las coberturas catastróficas, sea de fenómenos hidro o terremoto, son necesarias contratarlas en adición a lo que se viene en la cobertura básica. Entonces se tiene que contratar, por supuesto, de manera opcional y en automático va a aplicar para todas las secciones, ya de la parte de edificio o sea para la parte de contenidos. Entonces, digamos que terremoto, una vez que se selecciona, va a aplicar tanto para edificio o para contenidos. Pero sí es importante que se tenga que seleccionar y no se maneja como todo riesgo. Tiene que ser una cobertura opcional a contratar. Así es, específicamente la de riesgos hidrometeorológicos, ¿no? Y terremoto, ¿no? Claro. Sus pólizas son a todo riesgo, sí, pero en particular los riesgos catastróficos hay que contratarlos de manera específica, ¿no? No se incluyen de manera automática, digamos. Es correcto. Y bueno, y aclarando un poco la parte de todo riesgo, aplica únicamente para el producto de Hogar Bien Seguro, ¿no? Ok. Muchísimas Sí, gracias. es importante porque la póliza de PYME es a riesgos nombrados. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se cubren los riesgos que vienen mencionados en condiciones generales. Al contrario de casa habitación, los riesgos, los únicos que se excluyen son los que vienen explícitamente enunciados como exclusión. Todo lo demás ahí sí va a poder, cualquier cuestión que no esté excluida, ahí sí se puede cubrir. En negocio no, en negocio tiene que cumplir con las características de ese tipo de riesgos. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Alejandra, por la aclaración, muy, muy importante. Gloria Araiza Ontiveros, en relación a lo que comentabas, Pablo, nos pregunta si hay un producto PYME exclusivo para gasolineras. Ya nos comentaste que sí. Pero complementa esta pregunta preguntando que qué tan competitivo es nuestro producto para gasolineras, ¿no? Mira, yo creo que es de los mejores productos en el mercado. De hecho, es un producto independiente a la parte de PYME. De hecho, no se contrata como, o sea, en PYME no vas a encontrar el giro de gasolinera. Es un producto completamente independiente que se llama Gasolinera Segura. Tiene sus condiciones particulares y obviamente generales de póliza. Está basado, sí, en muchas cuestiones de la parte de PYME, en donde se incluyen partes de asistencia, etcétera. Sin embargo, lo que también es importante y destacar es que el producto de la parte de gasolinera es súper competitivo, muy completo, además con la posibilidad, porque hoy en día así lo exige el regulador, de contratar adicional una póliza de RC ambiental, ¿no? Que es la que normalmente pide la Comisión Reguladora de Energía, pero para poder contratar la RC ambiental, que es un producto además independiente también, se tiene que tener la póliza de gasolinera de daños pagada, ¿no? Nosotros hacemos ese símil y al final pues va a estar protegido para cualquier cuestión, sean para temas, lo más común en tema de gasolineras es el tema del robo, ¿no? El robo en efectivo que pudiera llegar a ser robo con violencia. Entonces, pues eso está cubierto hasta por despachadores, se tienen los riesgos también para, obviamente, todo lo que viene siendo incendio, los riesgos para los equipos, las máquinas, etcétera, pues todo viene bien completo, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos una buena participación en gasolineras y es un producto que invitamos a que lo conozcan a profundidad, ¿no? Ahí sí pediría si hay acercamiento con el comercial para que les indique también los grandísimos beneficios que tiene el producto. Excelente, muchísimas gracias, Pablo. Después, la misma Gloria Araiza nos pide si nos pueden platicar un poquitín sobre los deducibles que se manejan en el seguro de casa habitación. Pues miren, la verdad es que el seguro de casa habitación se diseñó principalmente para no tener deducibles. Eso en su generalidad. Los únicos deducibles que aplicamos en la póliza de casa habitación es solamente para los riesgos catastróficos, los que pues son de AMIS, los que tienen por zona de ubicación, que vienen de cajón, Sí, que los van a aplicar, regulatorios, ¿no?
Los Exactamente, regulatorios. los regulatorios y que van a tener deducibles y coaseguros, porque no nada más es un deducible, se tiene un deducible y además un coaseguro para los riesgos de terremoto y para los riesgos de fenómenos hídricos. Los otros deducibles aquí ya son más opcionales, ¿no? Puedes tú contratar un deducible para robo y bajar un poco el precio de la prima. Sin embargo, la póliza puede ir sin deducible en el tema de robo, puede ir sin deducible en el tema de cristales, puede ir sin deducible en la parte de equipo electrónico. La única parte que tenemos aquí en equipo electrónico es una franquicia de 1,500 pesos, que lo único que hace es cualquier riesgo que esté por debajo del daño de 1,500 pesos, no se va a cubrir. Cualquier daño que exceda esos 1,500 pesos, a partir de 1,501 pesos, se cubre desde el primer peso el equipo electrónico, ¿no? Entonces es nada más una medida para evitar sobre todo las pérdidas tan pequeñitas que podrían llegar a tener en equipos electrónicos dentro de casa. Pero todo lo demás va sin deducibles, ¿no? O sea, no se tiene, es una póliza, de hecho, que le nombramos nosotros sin deducible, ¿no? No hay ni siquiera deducible para la extensión de cubierta que normalmente viene en la parte de casa-habitación, o los riesgos de huelgas, algún tema causado por algún agente externo, alguna cuestión de ese tipo, porque a veces el todo riesgo en algunas pólizas de la competencia sí viene especificado algún deducible ya del 1%, que no sea lo parte de incendio y explosión, que eso normalmente sí viene sin deducible, pero todo lo que viene siendo esa extensión de cubierta que le nombramos ya para todo riesgo, pues viene siendo sin deducible, ¿no? Es una grandísima ventaja del producto y además con la opción de poder integrar si se quiere, ¿no? Pues los deducibles pueden ir hasta los 10% sobre la suma asegurada, y lo cual hace que también pueda bajar el precio si le interesa al cliente tener una prima más competitiva. Ok, buenísimo. Muchísimas gracias por la pregunta. Y bueno, pues nuestro buen amigo David Murillo nos dice, conozco la cobertura de valor comercial para Hogar Bien Seguro como un plus del producto. Sin embargo, también he tenido comentarios de que es más conveniente el asegurar a valor de reposición. En esta última, entiendo que el tope de ese valor lo marca la suma asegurada elegida, pero ¿cuál de las dos es la más conveniente? A ver, vamos a entrar en un tema importantísimo. Todas las pólizas de valor comercial deberían de estar sujetas a un valor de reposición. Es decir, yo voy a poner la suma asegurada siempre del valor de reposición, aunque independiente yo seleccione valor comercial amparado, ¿no? Porque realmente lo único que se hace es decir, oye, yo quiero valor comercial o yo no quiero valor comercial. No significa que cuando yo selecciono valor comercial sí tengo que poner el valor comercial en la póliza. Esto es bien importante identificarlo porque es uno de los errores principales y en donde normalmente se va a estar pagando una prima adicional que no se debe de pagar y una expectativa de seguro que no se va a tener al final de cuentas por una suma asegurada que no se está contratando. Esto tiene un propósito, no está hecho con ningún truco, ninguna cuestión adicional, sino que todos los seguros de daños normalmente tienen que estar a valor de reposición por el objeto del seguro. El objeto del seguro de daños no tiene en ningún momento ninguna cuestión de plusvalía agregada, ni ninguna cuestión expedita sobre ubicación o sobre ciertas cuestiones o características que no van asociadas a la propia estructura, ¿no? a los pisos, a los techos, a los muros de lo que está construido, ¿no? Entonces, si podemos separar eso, porque la póliza de seguro de daños está exclusivamente amparando que realmente se pueda volver a construir en las mismas características, condiciones, obviamente acabados de lo que se tenga en ese tipo de seguros. Entonces, una vez que se tiene perfectamente claro ese concepto, es muy fácil determinar que siempre debe de nacer la póliza valor reposición. Ahora, en el valor comercial, la grandísima ventaja, y esto es exclusivo obviamente para el tema de condominio vertical y en caso de pérdida total por terremoto, es donde se activa ya la parte de valor comercial. Y ahí es donde se tienen hasta un alcance de 3 veces el valor de reposición. Este es un alcance. No quiere decir que, pues, si es menos mi valor comercial, pues voy a estar teniendo un excedente. Simplemente es un límite máximo que se tiene como control para poder tener hasta una indemnización máxima, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, aquí hay un juego que al final de cuentas se puede realizar, sin embargo, es importante que se explique al cliente, ¿no? Uno puede poner la suma asegurada que uno quiera, ¿no?
independientemente del valor reposición. Nosotros recomendamos, por supuesto, siempre hacerlo a valor reposición porque es el valor más apegado a las pérdidas parciales, a donde yo voy a tener una afectación, se pueda reponer. Sin embargo, en dado caso al cliente por la misma necesidad diga, oye, yo sí quiero llegar a una suma asegurada de valor comercial mucho mayor, lo que se puede hacer es el juego de decir, bueno, si lo quieres basar a tu valor comercial y en dado caso solamente de pérdida total por terremoto y obviamente siendo en un condominio vertical, yo puedo hacer que mi suma asegurada sea un poco más grande con la consecuencia misma que conlleva. La consecuencia de aumentar una suma asegurada que no corresponde al valor reposición va a ser que primero el deducible en temas catastróficos va a ser sobre suma asegurada. Entonces la pérdida parcial va a ser más difícil que te la cubra sobre una suma asegurada más alta, además de pagar una prima que va a ser correspondientemente más alta. Entonces tiene esos dos efectos. Sin embargo, si el cliente está consciente de que ese valor que estoy poniendo no va a cubrir las pérdidas parciales que me va a estar obteniendo sobre, oye, un incendio, es más mismo tema catastrófico, por los daños que pueda sufrir y no acabó en una pérdida total, pues entonces va a ser difícil o va a ser más caro el deducible que voy a tener en ese sentido. Esa es una principal cuestión que se tiene que meditar antes de pensar en hacer un movimiento fuera del valor reposición. Ahora, ¿qué pasa? O sea, porque es una realidad que departamentos en Polanco, etcétera, pues los niveles a valor comercial son muy por encima del valor reposición. Entonces ahí lo que podemos hacer es, oye, poner un valor de reposición más alto, que estás consciente de que estás pagando más y que tu deducible va a ser más alto para pérdida parcial, pero en dado caso de una pérdida total, pues sí te va a llegar a cubrir ese valor comercial, ¿no? Siempre haciendo el juego que lleguemos a esas 3 veces, ¿no? Si, por ejemplo, el departamento en Polanco vale 30 millones de pesos, pues probablemente yo tengo que poner una suma asegurada de 10 millones de pesos, aunque el valor de reposición probablemente es de 5, ¿no? Entonces yo voy a tener 5 millones de suma asegurada, digamos, adicional o que no voy a estar cubriendo por el valor reposición real del bien. Sin embargo, cuando existe una pérdida total, pues sí voy a poder alcanzar hasta 30 millones de pesos, ¿no? Que puede ser la necesidad principal. Simplemente teniendo conciencia y explicando perfectamente bien estos términos, se puede realizar. Acuérdense que siempre la suma asegurada la va a imponer el cliente. Nosotros recomendamos siempre que se ponga el valor de reposición porque es lo justo a pagar. Ok, buenísimo. Muchísimas gracias. Muy Perdón, claro, una precisión. ¿Me ayudarían a darle los permisos a Guillermo Tinoco? Es el director comercial de desarrollo de negocio de daños y el día de hoy nos acompaña en esta sesión dando la importancia que tiene pues estar presente con ustedes. Entonces él también estará presente en caso de alguna aclaración o duda muy puntual que también quisieran realizar y bueno, cedo ahí la palabra. Ok, gracias, Alejandra. Ya Guillermo está aquí conectado con nosotros. Hola, ¿qué Bienvenido. tal? ¿Cómo están? Buen día. Gracias. Muchísimas gracias por el acceso. Pues antes que nada, saludarlos y ponernos a sus órdenes para participar en Bueno, tienen tienen 2 expertos ahí, que es Alejandra Reyes y a Pablo Frangiuti. Cualquier situación que requieran, pues estaré interviniendo si ustedes así lo creen conveniente. Sí, muchísimas gracias. Continuemos. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, Norma Castillo nos pregunta, ¿hasta qué año son asegurables los bienes inmuebles? No sé si aquí es importante nada más especificar ciertas cuestiones, ¿no? La pregunta es súper amplia, pero voy a tratar de acotarla de acuerdo a lo que manejamos tanto en seguro de casa habitación como lo que manejamos en seguro de PYME. En seguro de casa habitación, pues ahora sí que no existe una edad en particular de los bienes para los cuales se tenga que cubrir. Es una de las grandísimas ventajas del producto. Hablando sobre todo de equipos electrónicos, que es donde más o donde normalmente en algunas pólizas en la competencia sí se llega a tener una depreciación, ya no se paga valor reposición a partir de cierto año, ¿no? Eso en seguro de casa habitación con Mapfre no existe una edad máxima de los bienes a tener en cuenta para poderlos cubrir, que es una grandísima ventaja. Ahora, también tiene su particularidad, ¿no? Si se tienen bienes tan antiguos o tan viejos que pues prácticamente sea imposible poder cotizar o poder tener un valor aproximado sobre el bien,
lo que se va a tratar de ajustar es a un valor, a un bien que sea de características similares y que obviamente tenga ciertas cuestiones particulares en el funcionamiento del mismo, ¿no? Y esto, estamos hablando de manera muy general, porque los contenidos pues vas a tener contenidos propios del menaje de la casa, ¿no? Vas a tener contenidos que son electrodomésticos o equipos electrónicos, vas a tener pues un montón de variedad de productos que puedes llegar a tener dentro, bienes inmuebles o bienes muebles que tengan, al final de cuentas esa variabilidad es muy alta, ¿no? Para parte porque creo que la pregunta era más enfocada a los bienes inmuebles, el bien inmueble no va a tener ningún problema por antigüedad, ¿no? Siempre y cuando sean estructuras que sean diseñadas para hacer lo que deben de hacer. Si es para casa habitación, que sean diseñadas y aprobadas, avaladas en su momento, que tengan ese aval de estar construidas con las reglas y normas, ya sea por protección civil, que sean adecuadamente diseñadas por arquitectos, ingenieros, etcétera, y que no tengan esa posibilidad de que la construyó quien sea, más que un problema de antigüedad. Entonces no existe ese problema de antigüedad en ninguno de los casos que tenemos actualmente, tanto para hogar como para pyme, ¿no? No existe. Para bienes muebles, ahí sí podemos llegar a tener solamente en la parte del negocio una cierta edad para poder pagar a un valor reposición, en donde hoy en día, de hecho, es súper amplio, además una gran ventaja contra el mercado, en donde en el negocio la rotura de maquinaria y la parte de equipo electrónico tiene una edad máxima de hasta 10 años a pagar a valor reposición. A partir del 10º año se empieza a pagar con un factor de depreciación que va siendo afectado cada mes. Pero eso para los bienes muebles y solamente en negocio. Para todos los demás bienes muebles dentro de casa habitación o dentro del negocio, no existe límite de antigüedad para ellos, y menos para bienes inmuebles. Muchísimas gracias, Pablo. Aquí, perdón. Adelante, Guillermo. Lo ideal es que si hay un inmueble que tiene mucha antigüedad, lo ideal es que nos pidan alguna inspección o que nos agreguen algunas fotografías para ver que el inmueble realmente está en muy buenas condiciones y que ha tenido mantenimiento. Porque luego hay inmuebles que están dañados y entonces ahí sería meternos en un problema. Pero lo ideal es de que nos pongan algunas fotografías o que nos inviten a hacer una inspección. Ok, buena ahí, Memo, recomendación. sí voy a ser nada más ahí un poquito insistente, porque el producto, tanto de casa habitación como de pyme, está, pues ahora sí que estructurado para hacer lo más sencillo posible, ¿no? Evitarnos el tema de estar mandando justamente este tipo de inspecciones o fotografías. Nosotros es un contrato de buena fe en donde nosotros confiamos sobre condiciones generales, que la estructura está perfectamente bien amparada, que no debe de tener obviamente preexistencias de daños y que está perfectamente construida pues ahora sí que en los reglamentos, normas de protección civil, y que obviamente está hecha para lo que debe de ser. Ya no es manejado normalmente como se maneja una múltiple empresarial, ¿no? Que ahí sí probablemente sí se tiene que solicitar una inspección o alguna cuestión adicional. En los seguros empaquetados, tanto de casa habitación como de negocio, no es de hecho en ningún sentido necesario mandar ninguna fotografía. Aquí lo que tiene que hacer el agente, o normalmente ustedes como expertos del negocio, es especificarle de buena fe, decirle, oye, tú eres responsable de verificar que tu producto, o obviamente tu casa habitación o tu negocio, cumple con las características de las condiciones generales. Las condiciones generales son muy claras. El riesgo asegurado no puede tener ninguna preexistencia de daño, ninguna cuestión de mala construcción o algún dolo de errores u omisiones en la parte de esa misma construcción, en donde pues es importante tener asumida ese riesgo, y la carga pues es al asegurado. Nosotros, previo a la contratación, confiamos, porque es una póliza que está hecha para contratación inmediata, y en donde no es necesario estar argumentando, oye, necesito que me digas si es o no asegurable. Tiene o no tiene que cumplir, y al momento del siniestro es en donde sí es necesario comprobar la carga de la prueba que no existió algún daño preexistente, que cumplía con las reglas y normas de construcción. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta de Benjamín Miranda. Nos dice, en el caso de daños por terremoto, ¿son pagaderos las indemnizaciones no importando la intensidad del terremoto, sismo o movimiento telúrico, o se debe de rebasar alguna medición específica?
No hay ninguna medición, y esto lo soy específico tanto ni para fenómenos hidro ni para la parte de terremoto, ¿no? Antiguamente en algunas de las pólizas, sobre todo en fenómenos hidro, sí se tenían ciertas limitantes de tiene que haber cierta lluvia en tal hectárea, etcétera, pero eso ya ha sido eliminado de condiciones generales y hoy en día no dependemos ni de una cierta magnitud ni de cierta intensidad para poder hacer pagaderos. Simplemente con que haya sido causado el daño por alguno de estos riesgos es suficiente para poder hacer indemnización. Excelente, gracias. David Murillo nos manda otra pregunta. Dice, para un restaurante con venta de bebidas alcohólicas, las sumas que aparecen en el cotizador de Son Aliados son muy reducidas. ¿Existe algún formato específico para solicitar la cotización con sumas más altas o puede ser a través de un correo? No, normalmente sí es importante, bueno, por supuesto se construyen las pólizas con ciertos límites, con cierto propósito, para guardar cierta estabilidad en la parte del seguro. Si se tiene en particular ya una suma diferente que sale de los límites que están publicados en Son Aliados, es importante que se acerquen con el comercial o vía folio se solicite, en dado caso, una suma asegurada mayor. Ahí lo que primero no está expedito a que se vaya a aceptar, que eso es importante. Normalmente se pide información adicional, si se pide alguna cuestión particular del por qué tendría o cuál es el sustento de tener tanto porcentaje o tanto que salga de los límites máximos de la póliza. Es importante que ya está sujeto a una suscripción y una evaluación independiente. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Recomendamos obviamente pues que se adapte al producto empaquetado como tal. Muy bien, muchísimas gracias. Sara Marañón nos pregunta ¿cuándo quedará implementado que desde la cotización se pueda visualizar los bienes a la intemperie? Mira, ¿cuándo? Pues es una petición que nosotros tenemos internamente manejando en la parte tecnológica. Te soy sincero, no ha sido una prioridad dentro de la parte del producto porque al final de cuentas en la emisión de la póliza sí está saliendo con la parte de los bienes de la intemperie obviamente contemplados. Aquí lo que mientras contemplamos es si en algún momento se va a llegar a tener esa impresión en la cotización. Sin embargo, probablemente, si no es este año, muy probablemente el siguiente año sí vamos a poder tener esa impresión dada, ¿no? Bien, muchas gracias. Rodolfo Vera nos pregunta, si un cliente decide hacer una ampliación en su casa para poner un local para comida, en este caso, si contrata un seguro como hogar, ¿los siniestros del local de comida están amparados? No como tal porque el riesgo agrava lo mismo, ¿no? Lo que normalmente se tiene que realizar en estos casos es primero revisar si no existe, si es exactamente el mismo lugar y no existe una separación que se pueda hacer física tanto para los mismos servicios de este restaurante, que se tenga separado por puertas completamente independientes, etcétera. Se pudiera hacer, si no existe esa separación, ahí sí se debe de contemplar como un seguro completo de múltiple empresarial. No lo hacemos en los productos empaquetados porque sí se necesita un poquito más de información sobre cómo están expuestos. Si sí se tiene esa separación de servicios completamente, aunque sea una estructura aparte, etcétera, sí se puede hacer un seguro de negocio independiente como restaurante y un seguro independiente para casa habitación. Lo correcto es ver exactamente la situación particular. Como decía, si se puede separar esos negocios o esa actividad que se tiene tanto de casa habitación por medio de es más, hasta si tiene una subdirección, un BIS dentro de la misma local, aunque sea en un mismo terreno, etcétera, se puede realizar siempre y cuando tengan esa separación muy bien dada. Si no se tiene esa separación, sí invitamos a que lo hagan a través de la múltiple empresarial y ahí es donde sí se podría llegar a contemplar. Normalmente se hacen algunas preguntas adicionales de cómo está el riesgo. De que se puede asegurar, nada más hay que ver exactamente dónde. Bien, muchas gracias, Pablo. En relación a lo que nos comentabas hace unos minutos, nos pregunta Verónica Serrano. Dice, en caso de un edificio afectado por un sismo ya rehabilitado, ¿este es asegurable? ¿Y qué requisitos debe de cumplir para asegurarlo? ¿Hay un límite de suma asegurada?
No, como tal no hay problema siempre y cuando esa rehabilitación haya sido perfectamente avalada por un director responsable de obra, esté perfectamente argumentado que existe la posibilidad de poder habitar, etcétera, ¿no? O sea, siempre y cuando, por supuesto, existen varios edificios que fueron dañados y que obviamente pues, han tenido esas rehabilitaciones, pero sí es bien importante que esos documentos avalen perfectamente esa parte, que no quedó algo pendiente en la estructura, que no quedó algo supeditado a decir esto se tiene que todavía cubrir o se tiene que remodelar, porque una cuestión es decir, me hicieron una cotización de rehabilitación y está en proceso, a decir ya puede funcionar perfectamente bien como casa habitación. Si ya se tiene esa, pues ahora sí que responsabilidad firmada por el director responsable de obra, no va a haber problema para poderlo asegurar. Si no se tiene ese documento, sí es importante pues asegurarnos que se tiene para poderlo cubrir. Si no, pues va a estar sujeta a una preexistencia que no se va a cubrir. Ok, muchas gracias. Alexis Sánchez nos hace una pregunta interesante. Dice, si en una torre de departamentos cada piso tiene 4 apartamentos y bueno, aquí la pregunta, bueno, me parece que no está bien redactada, pero yo creo que se refiere a que en un edificio solamente un pequeño número de los departamentos está asegurado. ¿Cómo aplica la remoción de escombros? Normalmente cuando uno contrata el seguro de casa habitación de manera independiente, porque existen dos posibilidades. Una, que ya exista un seguro por todo el condominio, por todo el edificio de manera completa, que es de hecho lo más correcto para asegurar la estructura, pero sabemos que en México, pues desafortunadamente los edificios pues o no van a tener normalmente un seguro para todos, en donde se pague un mantenimiento y donde esté vigente la póliza operando. Eso normalmente solo existe en los grandes desarrollos que hoy en día que obligan, para poder estar prácticamente dentro de una parte del mantenimiento, obligan a pagar la propia póliza de todo el edificio. Pero si nos vamos a edificios, lo común, lo normal que tenemos en México, pues son normalmente edificios que no van a tener el seguro de la estructura, ¿no? Entonces, al contratar el seguro de casa habitación de manera independiente, nosotros tenemos la posibilidad de extender todas las responsabilidades a las áreas comunes y a las responsabilidades que nos toca por el indiviso que somos responsables. Si existe un daño en el área común en donde se tenga que hacer una remoción de escombros, nosotros vamos a hacer, pues ahora sí que poner la parte como seguro individual, poner la parte que me corresponde del indiviso. Ya lo que tenga que llenar los demás condóminos o los demás personas, pues tendrá que ser de su bolsa, pero lo que sí va a estar amparado va a ser la parte que a mí me corresponda según el terreno que yo tengo dispuesto por ese indiviso en el departamento. Y esto aplica no nada más para remoción de escombros, sino para cualquier daño en áreas comunes, ¿no? Sí, y aquí, bueno, esto va en relación a otra pregunta muy relacionada que nos hace Estela Pérez. Dice, en departamentos, en condominio, ¿cómo se cubren las áreas comunes? En departamentos, cuando se tiene la póliza de condominio, ojo, porque es muy diferente una póliza que está en condominio que es individual, pero si es una póliza que está, ahora sí que asegurada en un condominio, digamos, como condominio completo, la estructura, existe una póliza para todos los departamentos, para todas las áreas comunes, pues aquí dependerá mucho de la póliza, cómo está estructurada, si viene, o sea, hasta qué alcance, hasta qué suma asegurada viene esa parte de áreas comunes. Para la parte individual, yo normalmente lo que se debe de hacer y construir cuando uno vive en un departamento, tiene una propiedad de un departamento en condominio, lo que se tiene que contemplar es que la suma asegurada, por ejemplo, de edificio, no nada más es solamente para mi departamento. Si yo tengo áreas comunes, adicionales, etcétera, yo lo que tendría que contemplar es más o menos cuánto me tocaría de esas áreas comunes para poderlo también poner en suma asegurada y en automático va a funcionar que se pueda indemnizar esas áreas comunes sobre esa suma asegurada. Como es una póliza que es a primer riesgo, al final de cuentas, pues si estoy yo bajo asegurado, pues lo único que va a suceder es en dado caso que yo tenga que hacer una indemnización a estos bienes o áreas comunes, pues va a estar limitado si en dado caso pudiera haber una afectación adicional a mi casa habitación. Pero normalmente con la propia estructura de la póliza, si tenemos una suma asegurada suficiente para mi departamento, esa misma suma asegurada va a poder ser aplicada para esas áreas comunes de acuerdo al indiviso que me corresponda.
Muy bien, muchísimas gracias. Oye, aquí quisiera hacer una interrupción. Me había comentado Fernando que teníamos limitación de tiempo y que iba a Sí, ser necesario terminar esta sesión a las 10 de la mañana, ¿no? es correcto. Entonces, bueno, afortunadamente tenemos todavía muchas preguntas, no nos va a dar oportunidad de contestarlas todas. Podemos, bueno, yo las tengo, entonces yo puedo hacer ahí un resumen de las preguntas eventualmente que nos faltan por contestar. No sé qué pudiera proceder, tal vez organizar otra reunión. Hemos tenido un buen grupo de participantes, llegamos a más de 100. Entonces, hay interés en el tema. Pudiéramos, no sé, se me ocurre organizar una nueva reunión y volver a convocar a nuestros invitados para poder continuar con las preguntas y respuestas. No sé cuál sería la opinión de ustedes. Mira, yo lo que recomiendo, y vamos a ver si se puede realizar aprovechando que tenemos un foro muy amplio y que además estamos ya en línea para no quitarles, porque realmente yo soy la persona que tengo que atender otra reunión y otra sesión ahorita. Sin embargo, bueno, tenemos primero un panel de expertos que hoy en día creo que también puede contestar varias de las preguntas, ¿no? Porque yo no soy la única persona ni la autoridad máxima de poder, pues, a final de cuentas todo esto está escrito en condiciones generales y hay muchas de las cosas que se pueden sacar dudas sobre lo mismo, ¿no? Entonces, yo invitaría a que dejen el foro abierto. Si hay alguna pregunta en particular en donde digan, esto sí tenemos que revisarlo, etcétera, entonces sí, pues que se quede apuntada y posteriormente podemos contestarla particularmente por escrito. Pero mientras, aprovechar el foro, si pueden seguir contestando preguntas, etcétera, pues dejo yo el foro abierto, tanto a Ale, creo que también está por ahí Arturo, obviamente está Guillermo, que también nos pueden contestar muchas de las preguntas que se puedan tener por aquí, ¿no? Entonces, si les parece bien, Ale, Guillermo, Arturo, nada más sería cuestión de Arturo darle también la posibilidad de que se pueda conectar como host y ya con eso también pues poder contestar las preguntas, ¿no? Si les parece así, no sé qué opinen. Si podemos continuar, encantados, ¿eh? Muy bien, estoy buscando a Arturo, nada más no lo A ver si ubico. está por ahí. Denme oportunidad de revisar nada más para ver si está pudiéndose conectar. No sé si está entre los invitados, entonces déjenme revisar un momentito nada más si me dan. Y si no, pues bueno, en dado caso, yo invito a que si Ale puede igual contestar algunas de las dudas, pues poderlas contestar. Si no, pues podemos hacer, si quieren, otra sesión, dejar preguntas abiertas. Yo ahora sí que estoy abierto a posibilidades sin ningún problema. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, Muchas gracias, Pablo. si gustan, continuamos. Rigoberto Méndez nos dice, ¿puedo asegurar una casa con cobertura de fenómenos hidros a menos de 200 metros de un río? Bueno, primero, antes que contestar esa pregunta, Arturo no se ha podido conectar, ha tenido problemas con su equipo el día de hoy, desafortunadamente no nos acompaña, pero bueno, creo que entonces, si les parece, podemos entrar en una sesión independiente por el foro que tenemos tan amplio y para poder seguir contestando las preguntas. Yo propondría otra sesión, ya será cuestión que nos pongamos de acuerdo y la podamos realizar, ¿no? También para interactuar de manera lo más correcta. Para la pregunta, porque todavía tenemos un minutito, esta parte de Río que nos preguntan. Sí es posible, sin embargo, lo mencionábamos anteriormente, es importante siempre tener una reciprocidad de primas, revisar exactamente el caso. No se puede realizar, obviamente, a través del portal del zonaleado, siempre es importante acercarse primero con el comercial para ver si existe la posibilidad de revisar el caso, ¿no? Esto es revisarlo, se va a pedir información adicional, seguramente fotografías, la ubicación exacta que tiene contra el río. O sea, es importante que eso normalmente, si ya lo pueden ir consiguiendo, ayudará a que el proceso sea un poquito más rápido. Ya entramos en un proceso completamente independiente de suscripción y en donde la valoración dependerá de muchas
circunstancias. Hay ríos que desafortunadamente pues son muy expuestos a desbordarse, a causar daños, a causar inundaciones, y que normalmente ese tipo de riesgos estamos completamente fuera de nuestro apetito, ¿no? Entonces, tomando nada más en cuenta, siempre acercándose con el comercial, revisando, y pues obviamente tocarán base para la información que se pueda solicitar, ¿no? Importante, sugerimos que cuando quieran hacer este tipo de riesgos ya tengan ustedes una cierta cartera que ampare en riesgos normales, que ya tengan ciertas casas o ciertos negocios, que digan, ya tengo cierta reciprocidad, porque normalmente si es, oye, es la única casa que tengo en hogar y nada más quiero asegurar el riesgo que es el más vulnerable, normalmente esos riesgos no se aceptan de entrada por esa reciprocidad, ¿no? Ok, buenísimo. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, pues desafortunadamente ya son las 10 de la mañana, entonces tenemos que cortar la sesión de hoy. Pues yo me encargo de tomar el registro de las preguntas que nos hicieron falta. Tenemos afortunadamente todavía varias preguntas. Y bueno, pues me pongo en contacto de nueva cuenta con Roberto, con Fernando, para, pues yo creo que sí hay materia prima para poder organizar una segunda reunión y poder seguir conversando ahí con los expertos sobre riesgo sencillo, ¿no? Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buen día. Gracias Pablo. a todos. Muchas gracias, Pablo. Hasta Tengas luego. buen día. Buen día. Gracias por tu apoyo. Buen día. Bueno, pues vamos a compartir esta sesión como lo hemos hecho anteriormente para todos nuestros participantes y el material de riesgos sencillos que nos hizo llegar nuestros amigos de Mapfre, ¿no? Pues muchísimas gracias. Gracias, Roberto y Fernando. No, gracias a ti, Juan Alberto. Gracias a ti, Juan Alberto. Alejandra, y gracias a Guillermo que nos pudieron acompañar en esta sesión, lo cual nutrió muchísimo y te agradezco muchísimo tu intervención, Juan Alberto. Buena tarde a todos. Un gusto. Hasta luego. Muchísimas gracias, Juan Alberto. Nos ponemos en contacto para coordinar una segunda sesión. Muchas gracias, Alejandra, Guillermo. Que tengan muy buen día a todos. Un abrazo a todos. Hasta luego.